Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel 2016 para economistas. Continuando con nuestro estudio de la sesión número 4 de herramientas econométricas, ahora iniciaremos el estudio del complemento de análisis de datos orientado a la resolución de ejercicios econométricos. La primera función del complemento de análisis de datos que estudiaremos es la función regresión, y en este primer caso la aplicaremos a un modelo de regresión lineal univariado. La ruta para acceder a esta función es situarnos en la pestaña Datos, luego dirigirnos a la caja de Análisis y dar clic en el botón de Análisis de datos. Luego en la lista desplegable elegir Regresión y dar clic en Aceptar. Cuando demos clic en Aceptar encontraremos una nueva ventana, la cual es la que está en la parte derecha, Regresión, donde nos indica que digitemos los rangos de la variable explicada y la variable explicativa. Asimismo nos permite elegir las opciones del nivel de confianza, si queremos o no estimar el intercepto del modelo y si estamos trabajando o no con los rótulos de las variables. Luego podemos elegir dónde queremos que aparezcan los resultados, en la misma hoja, en una hoja nueva o en un libro nuevo. Asimismo podemos elegir obtener los residuos estándar, el gráfico de los residuos y la curva de regresión ajustada. También podemos graficar la probabilidad normal. Y una vez que hemos completado el rango de entrada y las opciones de salida, obtendremos como resultado los siguientes cuadros que aparecen en la presentación: el de estadísticas de la regresión, el análisis de varianza, los parámetros estimados beta, así como algunos estadísticos asociados a ellos, y el análisis de los residuos, donde se nos muestran el pronóstico de las variables utilizando los parámetros estimados y los residuos. En el cuadro de estadísticas de la regresión podemos observar que se nos muestra el R cuadrado ajustado, el error típico o estándar y el número de observaciones. En el análisis de varianza encontramos el valor de la prueba F para la significancia del modelo, así como su p-valor. Y en el cuadro de los parámetros observamos el valor de cada uno de los parámetros estimados, así como sus respectivos errores típicos, y el estadístico T para la significancia de cada uno de estos parámetros estimados, junto a su p-valor. Asimismo encontramos también el intervalo al 95% de confianza, en el cual se encontrará cada uno de los parámetros estimados beta. Para aplicar esta función pasaremos ahora a la hoja de Excel. En este ejercicio nuevamente nos enfrentamos al modelo de regresión lineal univariado, en el que vamos a explicar la tasa de crecimiento de la producción utilizando como variable explicativa la tasa de desempleo. Contamos con 660 datos y vamos a estimar el modelo, haciendo uso de la función regresión que se encuentra dentro del complemento de análisis de datos. Para ello, vamos a la pestaña Datos y en la caja de análisis damos clic en el botón de Análisis de datos. Luego en la lista desplegable que observamos, elegimos Regresión y damos clic en Aceptar. Luego aparece el recuadro en el que tenemos que ingresar los datos. Primero nos pide que digitemos el rango de entrada de la variable explicada o Y, en este caso son los valores de la tasa de crecimiento de la producción. Luego nos pide el rango de la variable explicativa, en este caso es desempleo. Elegimos rótulos porque hemos seleccionado las variables con todo y rótulo, no solo sus valores. Luego en constante igual a 0 no le damos clic porque queremos que sí estime el intercepto. El nivel de confianza lo podemos modificar, pero por defecto aparece en 95%. Y es así como lo vamos a trabajar, en 95%. Luego debemos elegir las opciones de salida. Queremos que aparezcan los resultados en este mismo libro y en esta misma hoja. Entonces elegimos en rango de salida la celda a partir de la cual observaremos los resultados. Y en este caso esa celda será la celda E8. Luego en residuales podemos pedir que nos entregue también los residuos estándar, el gráfico de residuales y la curva de regresión ajustada, así como también el gráfico de probabilidad normal. Elegiremos que nos entregue los residuos y luego daremos clic en Aceptar. Y vemos que aparecen todos los datos asociados a la regresión. Producción es la variable que hemos utilizado como variable explicada y desempleo es la variable explicativa. En el primer recuadro, que lleva por título Estadísticas de la regresión, observamos el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el error estándar o típico de la regresión y el número de observaciones. En el segundo cuadro, que es el cuadro de análisis de varianza, en el que se nos muestra el valor
del estadístico F para la significancia del modelo, así como su p-valor asociado a ese estadístico F. Observamos que nos muestra el promedio de los cuadrados, que son los números mediante los cuales se obtendrá el resultado o se obtendrá el valor del estadístico F. Asimismo nos muestra la suma de los cuadrados de la regresión, la suma de los cuadrados de los residuos y la suma de los cuadrados totales, y cada uno de los grados de libertad asociados a la regresión, a los residuos y total. En el tercer cuadro podemos encontrar los parámetros estimados. Se nos muestran sus valores y sus respectivos errores típicos. Asimismo, el estadístico T para la significancia de cada uno de estos parámetros estimados y su respectivo p-valor asociado a dicho estadístico T. También podemos encontrar el intervalo de confianza al 95% para los valores estimados de beta 1 y beta 2. Podemos observar que los valores aparecen aquí duplicados, inferior al 95%, superior al 95% y luego nuevamente lo mismo. Si hubiésemos elegido un nivel de confianza distinto al 95% cuando estábamos en el cuadro de regresión, aquí no se hubiesen duplicado los valores. Hubiésemos obtenido por defecto el de 95% y luego el otro con el nivel de confianza que hayamos elegido distinto al 95%. Pero optamos por dejarlo en 95% porque es el nivel de confianza con el que más se suele trabajar. Por lo tanto, estas dos últimas columnas no nos son necesarias. Finalmente, como cuando estábamos digitando los resultados que queríamos obtener, elegimos que nos entregue los residuos. Vemos que tenemos un último cuadro de los análisis residuales, en el que podemos observar cada uno de los residuos o errores del modelo, así como los valores de la variable explicada estimados por el modelo. Como podemos ver, con esta herramienta obtenemos rápidamente muchos de los datos de los parámetros y de los estadísticos necesarios para analizar un modelo de regresión lineal. Para saber si nuestro modelo es un buen modelo, podemos analizar cada uno de estos resultados. Primero, tenemos que el coeficiente de determinación R cuadrado es de 65.46%, es decir, el 65% de la variación en la producción es explicado por variaciones en el desempleo. El R cuadrado ajustado lo utilizaremos si luego queremos agregar más variables explicativas a nuestro modelo y queremos comparar el nuevo modelo con las demás variables versus este modelo con el que estamos trabajando ahora, con solo una variable explicativa. Tenemos también el error típico y el número de observaciones. En el análisis de varianza lo importante es analizar el estadístico F, y como trabajamos con el 95% de confianza y tenemos el p-valor del estadístico F, podemos analizar directamente este p-valor, pero antes debemos recordar las hipótesis de la prueba F. La hipótesis nula nos decía que el modelo no era lineal, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que el modelo sí es lineal. Otra forma como se expresa también la hipótesis nula es que el vector de beta 0 y beta 1 es igual a un vector 0, 0. Aquí podemos ver ahora la hipótesis h sub 0, el vector de parámetros, es igual a 0, es decir, nuestro modelo no es lineal. Es por ello que al no ser lineal los parámetros son iguales a 0. Y en la hipótesis alternativa es lo contrario, que beta 1 y beta 2 en conjunto sí son distintos a 0, por lo que nuestro modelo sí sería lineal. Beta 1 y beta 2 conjuntamente serían significativos. La regla de decisión es que si el p-valor del estadístico F es mayor que el nivel de confianza, en este caso 0.05, tenemos que aceptar h sub 0. Como podemos ver, el valor crítico del estadístico F, en este caso, lo expresamos como número, vemos que es menor que 0.05, por lo tanto no aceptamos h sub 0 y no rechazamos h sub 1, es decir, nos quedamos con que el modelo sí es lineal. Luego, en el tercer cuadro tenemos los coeficientes, sus errores típicos y sus estadísticos T y probabilidades. En este caso contamos con una nueva hipótesis. Y en el caso de los parámetros individuales tenemos una nueva dócima de hipótesis. En este caso probaremos si individualmente los parámetros estimados son o no son significativos. Y para ello utilizaremos el estadístico T. Y como podemos ver en el cuadro que hemos obtenido, tenemos también su probabilidad asociada, su p-valor. Y la regla de decisión nos dice que si el p-valor del asociado al estadístico T es mayor que alfa, nivel de confianza de 0.05, aceptamos la hipótesis nula, en la que estaríamos diciendo que el parámetro no es significativo. Para ambos casos podemos ver que los números son menores que 0.05, el nivel de confianza. Por lo tanto, no aceptamos h sub 0
y podemos concluir que los parámetros sí son significativos individualmente. Al igual que en el caso anterior, el modelo en conjunto también era significativo. Luego podemos observar los límites inferior y superior del intervalo en el cual se encontrará el parámetro estimado. Y estos intervalos también han sido construidos al 95% de confianza. Finalmente tenemos el análisis de los residuales. Tenemos aquí los pronósticos de la variable explicada que han sido construidos con los parámetros y los valores de la variable explicativa. Y luego los residuos, que son la diferencia entre el valor real de la variable explicada y el valor estimado mediante el modelo. Lo que podemos hacer es copiar los valores estimados y pegarlos. Luego podemos realizar un gráfico conjunto. Hemos seleccionado la variable producción, la variable real y la variable producción estimada con el modelo. Luego podemos insertar un gráfico de línea para poder ver qué tanto está reproduciendo nuestro modelo los valores reales de la producción. Y podemos ver que el modelo explica de manera coherente las variaciones en la producción. Ahora, como hemos visto, todos estos valores son muy importantes al momento de analizar un modelo de regresión lineal, pero lo que haremos ahora es calcular cada uno de estos valores, y asimismo estaremos repasando las funciones estadísticas y econométricas que hemos estado estudiando a lo largo de este curso. Para ello, en esta parte, tenemos los cuadros vacíos que los vamos a ir completando uno a uno. Lo primero que haremos es construir la matriz X transpuesta X inversa, que la vamos a utilizar luego para calcular el error típico. Entonces, en nuestro modelo teníamos la variable desempleo como única variable explicativa. Entonces la matriz X está compuesta por números 1, los cuales debemos arrastrar hasta completar 660 números 1, y también está compuesta por los valores de la variable desempleo. Seleccionamos estos datos y los copiamos al lado de los unos. Y así tenemos ya construida nuestra matriz X. Luego necesitamos calcular o construir la matriz X transpuesta. Para ello copiamos los valores de X, de la matriz X, y los pegamos transpuestos. Como podemos ver, ya tenemos ahora nuestra matriz X transpuesta. Ahora calcularemos la multiplicación de X transpuesta X. Sabemos que la matriz X es una matriz de orden 660 por 2 y que la matriz X transpuesta es una matriz de orden 2 por 660. La matriz X tiene 660 filas y 2 columnas, y la matriz X transpuesta tiene 2 filas y 660 columnas. Entonces la multiplicación de X transpuesta por X nos dará como resultado una matriz de orden 2 por 2. Entonces seleccionamos una matriz de orden 2 por 2, estas 4 celdas, y llamamos a la función mmult. Luego elegimos las matrices X transpuesta y luego X. Cerramos paréntesis y presionando Ctrl Shift luego tecleamos Enter. Y obtenemos así los resultados y ya tenemos nuestra matriz X transpuesta X. Ahora queremos invertirla. Nuevamente seleccionamos las 4 celdas porque la matriz también será de orden 2 por 2 y llamamos a la función minversa. Seleccionamos la matriz que deseamos invertir, cerramos paréntesis, luego presionamos Ctrl Shift y manteniendo esas dos teclas presionadas tecleamos Enter. Y obtenemos ya nuestra matriz X transpuesta X inversa. Este ha sido el primer cálculo que hemos realizado. Ahora empezaremos a construir nuestras tablas halladas anteriormente. El coeficiente de determinación R cuadrado, luego el R cuadrado ajustado, el error típico y el número de observaciones. Podemos utilizar en este modelo lineal univariado, por ejemplo, para estimar el R cuadrado, la función coeficiente.R cuadrado, que la estudiamos en nuestras funciones econométricas. Igualmente, para estimar el error típico podemos utilizar la función de error típico. Sin embargo,
podemos también utilizar directamente la función estimación lineal y obtener los parámetros y los principales estadísticos del modelo. Entonces, como estamos trabajando con un modelo de regresión lineal univariado, tenemos que seleccionar 10 celdas, es decir, una matriz de orden 5×2, 5 filas y 2 columnas. Entonces la seleccionamos y luego llamamos a la función estimación.lineal y digitamos los argumentos, en este caso los valores de la variable explicada, que son los valores de la producción, luego los valores de la variable explicativa, que son los valores de la tasa de desempleo, luego elegimos verdadero para que calcule el intercepto y nuevamente verdadero para que nos muestre todos los valores de la matriz y no solo para que nos entregue los parámetros. Luego cerramos paréntesis y presionando Ctrl Shift, luego tecleamos Enter y vemos que obtenemos así los resultados. Tenemos aquí que beta 1 es menos 0.58 y beta 2 es 1.97. Estos dos valores los podemos copiar y luego pegar en nuestro cuadro de parámetros. Asimismo, el coeficiente de determinación R cuadrado es este número, 0.65. El R cuadrado ajustado lo podemos calcular con la fórmula que encontramos aquí a la derecha. Sabemos que el R cuadrado se calcula de esta forma y que el R cuadrado ajustado se calcula de esta otra forma, con esta fórmula, 1 menos la división entre n-1 y n-k multiplicado por 1 menos el coeficiente de determinación R cuadrado. Entonces escribimos la fórmula, 1 menos la división entre n-1, n es 660, n-1 sería 659, n-k, sabemos que k es 2 porque estamos estimando dos parámetros, entonces n-k será 658. A esto lo multiplicamos por 1 menos el R cuadrado y obtenemos como resultado 0.65. Vamos a dejarlo con 4 decimales. Luego, el error típico también aparece en nuestro cuadro de estimación lineal. En este caso el error típico será igual a 2.80. También lo dejaremos con 4 decimales. Y el número de observaciones es 660. Ya sabemos cuántos son, pero podemos hallarlo con la función contar. Vemos que hemos obtenido 660. Ahora, si comparamos estos resultados con el cuadro que nos arrojó Excel por defecto, vemos que los resultados son los mismos. 0.6546 es el R cuadrado, 0.6541 el R cuadrado ajustado, 2.7975 el error típico, igual que en el caso anterior, y 660 observaciones. Ahora construiremos nuestro segundo cuadro, que es el análisis de varianza. Primero, los grados de libertad de la regresión es K-1. Sabemos que K es 2, estamos estimando dos parámetros, y menos 1 nos da el valor de 1. Los residuos tienen n-k grados de libertad, es decir, 660 menos 2, 658. Y el total es la suma de los dos grados de libertad hallados anteriormente, 659 en este caso. Y si los comparamos con el cuadro anteriormente hallado, vemos que es 1, 658 y 659, lo mismo que acabamos de calcular. Esta aparece también en nuestro cuadro de estimación lineal. La suma de los cuadrados de la regresión es 9759.62. La suma de los cuadrados de los errores o residuos es 5149.56. Y la suma de los cuadrados totales es la suma de los dos números hallados anteriormente. Luego el promedio de los cuadrados lo utilizamos para construir el estadístico F. Y aquí tenemos a la derecha la fórmula del estadístico F. Es la suma de los cuadrados de la regresión entre K-1, todo ello dividido entre la suma de los cuadrados de los errores entre n-k. Y aquí al numerador se le llama promedio de los cuadrados. Entonces este número será la suma de los cuadrados de la regresión dividido entre K-1, que son los grados de libertad. Y obtenemos así el valor de 9759.62. Igual para el segundo caso.
dividimos la suma de los cuadrados de los errores o de los residuos entre los grados de libertad y obtenemos 7.8261. Y como podemos ver, este 7.8261 coincide con el promedio de los cuadrados del cuadro. Luego, para calcular el estadístico F, tenemos que dividir estos dos números hallados, los promedios de los cuadrados. Entonces realizamos la división y obtenemos como resultado 1247.06, que es el mismo número calculado en el cuadro original. Luego, para calcular el p-valor asociado a la prueba F, sabemos que el estadístico F se distribuye como una F con k-1 y n-k grados de libertad, y que esta F es de cola a la derecha. Entonces, para hallar el p-valor, utilizamos la función distribución de la F con cola a la derecha. El argumento x es el valor de la F, y los grados de libertad son el primero k-1, en este caso 1, y n-k, en este caso 658. Luego cerramos paréntesis y obtenemos como resultado el mismo número que obtuvimos en el cuadro original. Podemos ver acá los dos números 4.9016e, 4.9016e, que si lo expresamos como número es un 0.00. Es un valor muy cercano a 0. Luego, para el tercer cuadro tenemos los coeficientes. Del cuadro de estimación lineal ya habíamos completado previamente los valores de estos coeficientes. Ahora tenemos que calcular su error típico, y para ello utilizaremos la fórmula que aparecen aquí abajo. Sabemos que el error típico de cada uno de los parámetros estimados es el error típico del modelo multiplicado por la raíz del elemento diagonal de la matriz X transpuesta X inversa. Es por ello que al inicio calculamos esta matriz X transpuesta X inversa. Aquí A sub II o A sub IJ representa cada uno de los elementos de esta matriz. Para el caso de beta 1 sería el primer elemento de la diagonal, en este caso 0.028. Para el caso de B sub 2 sería el segundo elemento de la diagonal, en este caso 0.0004. Entonces calculamos los errores típicos. Tendríamos que multiplicar el error típico del modelo por la raíz, para ello llamamos a la función raíz, del primer elemento de la matriz X transpuesta X inversa. Igual para el segundo caso, multiplicamos el error típico por la raíz del segundo elemento de la diagonal de la matriz X transpuesta X inversa. Ahora vamos a comparar estos resultados con los del cuadro original y vemos que los valores son exactamente los mismos, 0.1473 y 0.0559. Ahora calcularemos el estadístico T asociado a estos errores típicos y para ello utilizaremos esta fórmula. El estadístico T es la división del valor de beta estimado sobre su respectivo error estándar. Entonces dividimos el valor del coeficiente entre su error típico. Igual para el segundo caso. Y obtenemos estos dos números, que los vamos a comparar con los hallados en el cuadro original. Menos 3.9257 y 35.3138. Los mismos valores que tenemos en el cuadro son iguales a los que acabamos de calcular. Luego, la probabilidad. Sabemos que este estadístico T se distribuye como una T de student con n-k grados de libertad, como tenemos aquí. Y este estadístico T es de dos colas. Entonces para ello llamamos a la función distribución.t de dos colas. Y digitamos sus argumentos. X es el estadístico y los grados de libertad son n-k, en este caso 658. En este caso hemos obtenido un error. Y esto se debe a que el estadístico T es un número negativo. Como podremos recordar cuando estudiamos las herramientas estadísticas, cuando utilizamos la función distribución T de dos colas, digitamos el valor T sub 0. Si vemos aquí el gráfico, cuando utilizamos la probabilidad o cuando utilizamos la distribución T de dos colas, tenemos un valor T y un valor menos T asociado a cada una de las colas. Aquí el número que hemos calculado en el estadístico T es menos 3.9, entonces tenemos el menos T, tenemos la parte negativa. O sea, este número está asociado a la cola negativa. Pero cuando utilizamos la función distribución T de dos colas, nosotros tenemos que digitar aquí el valor de T, tal como cuando lo estudiamos en herramientas estadísticas. No podemos digitar el número negativo, tenemos que digitar el valor T, no el menos T.
Entonces a nuestro número calculado, el estadístico t, tenemos que ponerle un menos adelante para que se vuelva positivo. Y luego ya obtenemos el p-valor. En el segundo caso, nuevamente llamamos a la función distribución t de dos colas. Y aquí tenemos el t, pero ya no tenemos el negativo, sino tenemos el positivo. Entonces ya no hace falta ponerle el negativo al lado. Luego los grados de libertad, nuevamente son 658, cerramos paréntesis y obtenemos el otro p-valor. Ahora vamos a compararlos. Vamos a digitar esto en formato general y tenemos que los números son exactamente los mismos que acabamos de calcular. Vamos a expresarlos como números y continuaremos. Ahora queremos construir el intervalo de confianza para los parámetros y la fórmula es la que aparece aquí abajo. El límite inferior será el parámetro estimado menos el valor t de 1 menos alfa medios multiplicado por el error estándar de ese parámetro. Entonces tenemos que estimar primero el valor t de 1 menos alfa medios. Para ello utilizamos la función de la distribución t con cola a la izquierda. Entonces calculamos. Como vamos a calcular el valor t y no vamos a calcular la probabilidad, tenemos que llamar a la función inversa de la distribución t, de una sola cola. Trabajamos esta vez con la izquierda, no tenemos dos colas, una izquierda y una derecha. Trabajamos solo con la cola izquierda. Por ello utilizamos la función inversa.t. La probabilidad va a ser 1 menos alfa es 0.05 dividido entre 2. Y los grados de libertad son n menos k, es decir 658. Y obtenemos como resultado el número 1.9636. Y ya podemos construir los intervalos. El primero de ellos será el valor de beta menos este número t multiplicado por el error estándar de ese beta. Vemos que el valor es el mismo calculado con la tabla. Y el límite superior va a ser nuevamente el beta 1, pero ahora en vez de menos es más el valor t calculado por el error estándar de ese beta 1. Y vemos que el número nuevamente es igual al calculado con el complemento de análisis de datos. Ahora para el siguiente beta, para el beta 2, sumamos el valor del coeficiente estimado menos el valor t calculado por el error estándar de ese beta 2. Tenemos el mismo número calculado con el complemento de análisis de datos. Y finalmente para el límite superior, beta 2 más el t calculado por el error estándar. Y obtenemos el mismo valor que hallamos con el complemento de análisis de datos. Ahora ya hemos construido los tres cuadros que obtenemos utilizando este complemento. Nos falta construir el último cuadro, que es donde se muestran las estimaciones de la variable explicada y los errores. Entonces para construir las estimaciones tenemos que utilizar el modelo. Sería beta 1 más beta 2 multiplicado por el valor de la variable explicativa, en este caso x, que es desempleo. Y así obtenemos nuestro primer valor. Arrastramos la fórmula para obtener los demás valores. Obtenemos 0 porque no hemos fijado el valor. Tenemos que fijar los coeficientes. Para ello presionamos F4. Ahora sí arrastramos la fórmula. Y obtenemos los valores de los demás y estimados. Podemos compararlos. Y vemos que el primero es 6.1687, el mismo que aquí. Por ejemplo, el número 10 es 2.3254. El número 10 es 2.3254. Los hemos calculado correctamente. Y los errores serán la resta del valor real de la variable producción menos el valor estimado. Luego arrastramos para los demás casos y los comparamos con los resultados obtenidos. 3.86 el primero, 0.70 el segundo, el número 10 es 1.3334, 1.3334. Y así es como terminamos de construir todos los valores que hemos obtenido con el complemento de análisis de datos, pero aquí calculados manualmente. Y ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función del complemento de análisis de datos.